Detente por un momento. Cierra los ojos si puedes. Ahora imagina esto. Despiertas, pero no en tu cama. No hay alarma sonando en tu teléfono. No hay café esperándote en la cocina. Despiertas sobre una estera de juncos, en una casa de barro, en una tierra donde el sol no perdona y el río lo es todo. Bienvenido al antiguo Egipto, hace 3500 años. Y aquí está lo fascinante. La vida que estás a punto de vivir no es tan diferente de la tuya como podrías pensar. Piénsalo. Despiertas, trabajas, comes, amas, temes, esperas. Los egipcios hicieron todo eso, pero lo hicieron de maneras que desafían nuestra comprensión moderna, en un mundo donde los dioses caminaban entre los mortales, donde la muerte era solo otra forma de vida, donde un río dictaba el destino de millones. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy, no desde la distancia fría de un libro de historia, sino desde dentro, como si estuvieras ahí, sintiendo la arena entre tus dedos, oliendo el pan, recién horneado, escuchando los cánticos en los templos al amanecer. Si alguna vez te has preguntado cómo sería realmente vivir en una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana, estás en el lugar correcto. Y si disfrutas este tipo de viajes en el tiempo, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome qué otra civilización antigua te gustaría explorar. Tu participación hace que estos videos sean posibles. Ahora bien, antes de sumergirnos completamente, déjame llenarte de preguntas. ¿Qué comían realmente los egipcios cada día? ¿Cómo era despertar sabiendo que un faraón dios te gobernaba? ¿Por qué dedicaban tanto esfuerzo a prepararse para la muerte? ¿Cómo funcionaba una sociedad sin tecnología moderna, pero con una organización que construyó monumentos que siguen desafiando nuestra ingeniería actual? ¿Qué se sentía vivir en una casa sin ventanas, trabajar bajo un sol que alcanzaba los 45 grados, criar hijos sabiendo que muchos no llegarían a la edad adulta? Todas estas respuestas están a punto de revelarse. Y ahora, respira profundo. El aire es seco, huele a desierto y a agua al mismo tiempo. Escuchas voces hablando en una lengua que no reconoces, pero que suena extrañamente musical. A lo lejos, el Nilo brilla como una serpiente de plata bajo el sol naciente. Estás aquí. Estás en Kemet, la Tierra Negra, el regalo del Nilo. Y tu día acaba de comenzar. Imagina despertar cada mañana sabiendo que tu vida, tu comida, tu futuro dependen de un solo río. No es una metáfora, no es poesía. Es la realidad absoluta de millones de personas durante 3000 años. El Nilo no era simplemente agua fluyendo entre orillas de arena. Era un dios viviente, un reloj cósmico, un calendario líquido que dictaba cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo vivir y cuándo prepararse para la escasez. El Nilo fluía de sur a norte, atravesando casi 7000 kilómetros, desde las montañas del centro de África hasta desembocar en el Mediterráneo. Pero para los egipcios, el río no fluía. El río vivía, respiraba, tenía temperamento. Cada año, entre junio y septiembre, algo milagroso ocurría. El Nilo crecía. No un poco, no de manera caprichosa, sino de forma predecible, calculable, generosa. Las aguas subían hasta 10 metros en algunos lugares, inundando los campos con un limo negro y fértil que convertía el desierto en tierra de cultivo. Esta inundación anual, llamada Akhed, no era un desastre natural. Era la renovación del mundo, era el momento en que Hapi, el dios de la inundación, bendecía la tierra con abundancia. Los egipcios desarrollaron un calendario basado en este ciclo sagrado. 3 estaciones definían su año. Akhed, la inundación, de junio a septiembre. Peret, la siembra y el crecimiento, de octubre a febrero. Y Shemu, la cosecha, de marzo a mayo. No había espacio para errores. Si la inundación era demasiado baja, hambruna. Si era demasiado alta, destrucción de aldeas. Pero los egipcios
aprendieron a leer el río como nosotros leemos el clima en nuestros teléfonos. Construyeron nilómetros, estructuras de piedra con marcas que medían la altura del agua con precisión asombrosa. Un buen año significaba que el agua alcanzaba 16 codos, aproximadamente 8 metros, menos de 12 codos, y el hambre acechaba. Más de 18, y las aldeas desaparecían bajo las aguas. Pero el Nilo ofrecía más que agua y limo. Era autopista, supermercado y defensa natural al mismo tiempo. Barcos de papiro y madera de acacia surcaban sus aguas constantemente, transportando grano, ganado, piedra caliza, granito. Un viaje de Memphis a Tebas, que habría tomado semanas por tierra bajo el sol abrasador, se completaba en días navegando río arriba con el viento del norte hinchando las velas. Los egipcios desarrollaron una maestría náutica impresionante. Sus barcos podían cargar bloques de granito de 50 toneladas desde las canteras de Asuán hasta los sitios de construcción en el norte. Imagina la coordinación, la ingeniería, la pura audacia de mover tales masas sin grúas modernas, sin motores, solo con la fuerza del río, el viento y la determinación humana. El agua del Nilo también era sagrada en su uso cotidiano. Los egipcios la bebían directamente, la usaban para cocinar, para limpiar, para regar. No tenían sistemas de purificación complejos, pero el limo actuaba como filtro natural, y el flujo constante mantenía el agua relativamente limpia. Por supuesto, esto no significa que fuera agua pura según nuestros estándares modernos, pero para ellos era suficiente. De hecho, los egipcios raramente sufrían de las enfermedades transmitidas por agua que plagaban otras civilizaciones antiguas con fuentes de agua estancadas. Las orillas del Nilo eran un ecosistema vibrante. Papiros crecían en densas masas verdes, proporcionando material para escribir, para construir, botes, para hacer cuerdas y sandalias. Hipopótamos y cocodrilos poblaban las aguas, temidos y respetados en igual medida. Los egipcios cazaban aves acuáticas con bumeranes de madera, pescaban con redes de lino y cosechaban lotos cuyas raíces eran comestibles y cuyas flores perfumaban los templos. El contraste era dramático. Camina 100 metros alejándote del río hacia el este u oeste y entrabas en un desierto implacable donde nada crecía, donde el calor podía matarte en horas. Los egipcios llamaban a su tierra Kemet, la tierra negra, refiriéndose al limo fértil. Al desierto lo llamaban Desret, la tierra roja, el dominio de Set, dios del caos y las tormentas. El Nilo también dictaba la arquitectura y el urbanismo. Las ciudades se construían justo fuera del alcance de la inundación anual, en terreno elevado que nunca se sumergía. Los templos más importantes se edificaban en piedra sobre plataformas altas, garantizando su eternidad, pero las aldeas, las casas de los campesinos, se construían con adobe, barro del propio río mezclado con paja y secado al sol. Si una inundación particularmente feroz destruía una aldea, simplemente la reconstruían con más barro. El río daba y el río quitaba, pero siempre proporcionaba los materiales para comenzar de nuevo. Aquí está el detalle que más me fascina. Sin el Nilo, Egipto habría sido lo que es el resto del Sahara, desierto inhabitable. Pero con el Nilo, Egipto se convirtió en la superpotencia del mundo antiguo durante 3 milenios. Una franja de tierra verde de solo 15 kilómetros de ancho a cada lado del río sostuvo a millones de personas, construyó las pirámides, desarrolló la escritura, el calendario, la medicina, las matemáticas avanzadas, todo porque un río, predecible y generoso, fluía de sur a norte mientras el resto de los ríos del mundo parecían seguir sus propios caprichos. Los egipcios nunca olvidaron esta dependencia total. Cada faraón al asumir el trono realizaba ceremonias junto al río. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Hapi durante Akhet, rogando por una inundación perfecta. Las familias arrojaban amuletos al agua pidiendo protección y abundancia. Y cuando un egipcio moría, su mayor esperanza era ser enterrado en la orilla oeste del Nilo, donde Ra, el dios Sol, descendía cada noche al inframundo. Incluso en la muerte, el río marcaba el camino. El Nilo no era solo el corazón de la vida egipcia.
era la vida misma, pulsando con regularidad divina a través de una tierra que sin él habría sido silencio, arena y olvido. Las calles de Tebas despertaban con el sonido de 1000 pasos descalzos sobre tierra apisonada. Memphis brillaba con templos que tocaban el cielo. Pero la verdadera historia del antiguo Egipto no se escribió en los palacios de piedra caliza blanca ni en los templos dorados. Se escribió en las aldeas de adobe, donde el 90% de la población vivía, amaba, trabajaba y soñaba bajo techos de cañas y palmeras. Comencemos con las grandes ciudades porque sí existieron y eran impresionantes. Memphis, la capital del reino antiguo, era una metrópolis de 100.000 habitantes en su apogeo, alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Imagina una ciudad donde los templos dedicados a Ptah, dios de los artesanos, se elevaban con columnas de 20 metros de altura. Las calles principales estaban pavimentadas con piedra, una rareza increíble en la antigüedad. Los barrios administrativos albergaban escribas que registraban cada saco de grano, cada cabeza de ganado, cada bloque de piedra que entraba o salía de la ciudad. El palacio del faraón dominaba el centro urbano, rodeado de jardines irrigados artificialmente, donde crecían sicómoros, granados y viñas importadas del Levante. Tebas, que se convirtió en la capital durante el Imperio Nuevo alrededor del año 1500 antes de nuestra era, era aún más espectacular. El complejo de templos de Karnak cubría más de 100 hectáreas, el equivalente a 150 campos de fútbol. Sus pilonos, las enormes puertas de entrada, tenían 40 metros de altura y estaban decorados con relieves de faraones masacrando enemigos, una propaganda visual imposible de ignorar. La avenida de las Esfinges conectaba Karnak con el templo de Luxor, 2 kilómetros de camino flanqueado por 700 estatuas de esfinges con cabeza de carnero. Caminar por esa avenida durante un festival religioso, rodeado de sacerdotes cantando, incienso quemándose, músicos tocando sistros y tambores, debe haber sido una experiencia sensorial abrumadora. Pero aquí está la realidad cruda. Si eras un egipcio común, nunca viviste en Memphis o Tebas. Viviste en una aldea cuyo nombre ni siquiera sobrevivió en los registros históricos, porque los registros se preocupaban por los faraones, no por los campesinos. Tu aldea tenía quizás 200 personas, 50 familias, todas viviendo en casas de adobe agrupadas sin planificación urbana real. Las calles no eran calles, eran espacios entre las casas, tan estrechos que 2 burros no podían cruzarse. No había drenaje, no había agua corriente. El Nilo estaba a 1 kilómetro de distancia, y cada mañana mujeres y niños caminaban hasta allí con jarras de cerámica para traer el agua del día. Las casas en estas aldeas eran sorprendentemente funcionales. Adobe, el material de construcción universal del antiguo Egipto, se hacía mezclando el limo del Nilo con paja picada y algo de arena. Esta mezcla se vertía en moldes rectangulares de madera y se dejaba secar al sol durante varios días. El resultado era un ladrillo ligero, fuerte y, lo más importante, con excelentes propiedades térmicas. Las paredes de adobe, de 40 a 60 centímetros de grosor, mantenían el interior de las casas frescos durante el día cuando afuera hacía 40 grados y cálidos durante las noches del desierto cuando la temperatura podía caer a 10 grados. Una casa típica de campesino consistía en 3 o 4 habitaciones pequeñas. La entrada daba a un patio interior abierto, el corazón de la vida doméstica. Aquí, la familia cocinaba en un horno de barro cónico, molía grano con piedras de moler, almacenaba jarras de cerveza y agua, y pasaba las tardes cuando el calor del día disminuía. No había chimenea porque no había techo sobre el patio. El humo del fuego simplemente subía y se dispersaba. Las otras habitaciones servían para dormir y almacenar. No había muebles en el sentido moderno. La gente dormía en esteras de junco sobre el suelo, usaba banquillos bajos de madera, almacenaba ropa y herramientas en cestas de papiro o cajas de madera si podían permitírselo. Las ventanas eran pequeñas, apenas aberturas de 30 centímetros cerca del techo, diseñadas para permitir la circulación de aire sin dejar entrar el sol directo o la arena del desierto cuando soplaba el viento.
No tenían vidrio, por supuesto. El vidrio era un lujo extremo reservado para joyería y pequeños amuletos. Algunas casas más acomodadas tenían contraventanas de madera, pero la mayoría simplemente colgaba telas de lino sobre las aberturas. La luz interior era tenue, perpetuamente en penumbra, iluminada por lámparas de aceite de ricino que ardían en cuencos de cerámica con mechas de lino torcido. Los techos eran planos, hechos de vigas de madera de palma cubiertas con esteras de junco y una capa de barro apisonado. Estos techos servían como espacio adicional. Durante los meses más calurosos del verano, familias enteras dormían en sus techos para escapar del calor sofocante del interior. Era común ver aldeas enteras transformarse al anochecer, con docenas de personas subiendo escaleras externas, llevando sus esteras de dormir, estableciendo su dormitorio nocturno bajo las estrellas. Los niños contaban historias, los adultos murmuraban sobre la cosecha o los chismes locales, y todos se dormían mirando la Vía Láctea que los egipcios creían era el Nilo celestial por donde navegaba la barca de Ra. Las aldeas tenían una estructura social clara pero no rígida. El alcalde, generalmente el hombre más rico o más anciano, resolvía disputas locales y organizaba el trabajo comunal para mantener los canales de irrigación. El escriba de la aldea, si había uno, era respetado y temido en igual medida, pues era quien registraba las deudas, los impuestos, las propiedades. Los artesanos especializados, carpinteros, alfareros, tejedores, tenían talleres adjuntos a sus casas donde el sonido de sierras, tornos de cerámica y telares creaba la banda sonora constante de la vida aldeana. Pero incluso en las grandes ciudades, la mayoría de la población vivía en condiciones similares a las aldeas. Los barrios obreros de Tebas, descubiertos por arqueólogos, muestran casas idénticas construidas en filas regulares, cada una con la misma distribución básica. Patios, sala principal, 2. Dormitorios, almacén. Estas eran viviendas para los trabajadores que construyeron las tumbas del Valle de los Reyes. Les pagaban con raciones de grano, cerveza, pescado y aceite. No eran esclavos, eran empleados del Estado, pero sus casas revelan una existencia modesta, organizada, controlada. Y aquí está el detalle arquitectónico que me fascina. Los egipcios pintaban las paredes interiores de sus casas, no con frescos elaborados como los romanos o los minoicos, pero sí con colores simples y alegres. Blanco de yeso para las paredes principales, azul pálido derivado de minerales de cobre para simular el cielo, amarillo ocre alrededor de las puertas. En algunas casas más ricas se han encontrado murales simples de flores de loto, peces saltando, pájaros en vuelo. Los egipcios, incluso los pobres, querían que sus hogares fueran más que simples refugios. Querían belleza, querían color, querían un recordatorio de que la vida era más que trabajo y sudor. Las ciudades más grandes también tenían templos locales, no los gigantescos complejos de los dioses principales, sino santuarios modestos dedicados a deidades patronas de oficios o barrios específicos. Un barrio de alfareros tenía un pequeño altar a Khnum, dios de la arcilla y el torno. Los pescadores honraban a Sobek, el dios cocodrilo. Estos santuarios eran centros comunitarios donde la gente se reunía no solo para ceremonias religiosas, sino para resolver disputas, intercambiar noticias, organizar trabajos colectivos. Ahora bien, aquí está lo que realmente revela cómo eran estas ciudades y aldeas. Los egipcios no tiraban su basura. No tenían sistemas de recolección, así que la basura simplemente se acumulaba en las calles, se mezclaba con el polvo, era pisoteada y compactada. Con el tiempo, las calles subían literalmente de nivel. Los arqueólogos han descubierto que en el transcurso de 100 años, el nivel del suelo en una aldea podía subir hasta 2 metros. Las casas viejas quedaban parcialmente enterradas y la gente simplemente construía nuevas casas encima. Esta acumulación de capas es una bendición para los arqueólogos modernos, pues preserva instantáneas perfectas de la vida cotidiana. Ollas rotas, herramientas perdidas, juguetes de niños, cartas en óstraca, fragmentos de cerámica usados como papel barato, incluso restos de comida. Las ciudades y aldeas del antiguo Egipto olían fuerte.
a humo de cocina, a cerveza fermentándose, a pescado secándose al sol, a sudor humano, a estiércol de burro y ganado. No había romanticismo en eso, pero también olían a pan fresco cada mañana, a aceite de lino, a flores de loto en los altares domésticos, a incienso durante las festividades. Era una vida sensorial intensa, sin filtros, sin las comodidades esterilizantes de la modernidad. Y a pesar de todo, o quizás precisamente por todo eso, los egipcios construyeron comunidades que duraron siglos, donde generaciones vivieron, trabajaron y encontraron significado en las mismas casas de barro, las mismas calles estrechas, la misma vista del Nilo brillando a lo lejos. No era el paraíso, pero era hogar, y eso era suficiente. Existe un momento preciso en la historia de la humanidad donde un hombre se convirtió en algo más que un líder, más que un rey. Se convirtió en la encarnación viviente de lo divino. El faraón no gobernaba Egipto. Él era Egipto. Su corazón latía al ritmo del Nilo, su aliento era el viento del desierto, su palabra era ley cósmica. Para entender el antiguo Egipto, debes comprender que el concepto de faraón no tiene equivalente moderno. No era como un rey europeo medieval, limitado por nobles y la iglesia. No era como un emperador romano, que necesitaba el apoyo del Senado y las legiones. El faraón era simultáneamente monarca absoluto, sumo sacerdote de todos los cultos, comandante supremo militar y Dios viviente. Esta última parte no era metafórica ni honorífica. Los egipcios literalmente creían que el faraón era la manifestación terrenal de Horus, el dios halcón, y que al morir se transformaba en Osiris, señor del inframundo. Nacías faraón, no te convertías en uno por mérito o conquista. La sucesión era generalmente de padre a hijo, aunque la historia egipcia está llena de interrupciones, usurpadores y dinastías que se alzaron de circunstancias caóticas. Pero una vez que eras faraón, tu vida dejaba de pertenecerte. Cada momento, cada gesto, cada palabra estaba ritualizado, cargado de significado cósmico. Cuando el faraón se despertaba al amanecer, no simplemente abría los ojos. Su despertar era una ceremonia que simbolizaba el renacimiento de Ra, el sol naciente. Sacerdotes entraban a su cámara privada, cantaban himnos, lo vestían con lino fino, lo ungían con aceites perfumados. No podía vestirse a sí mismo, sería inapropiado para un dios realizar tareas mundanas. El tocado más icónico del faraón era la doble corona, la pshent, que combinaba la corona roja del Bajo Egipto y la corona blanca del Alto Egipto. Este símbolo no era decorativo, era una declaración política y religiosa. El faraón unía las dos tierras, el delta fértil del norte y el valle estrecho del sur. Cada corona pesaba varios kilos, elaboradamente decorada con oro, lapislázuli y cornalina. El uraeus, la cobra sagrada de oro que sobresalía de la frente del faraón, representaba a la diosa Wadjet, protectora de Egipto, lista para escupir fuego contra los enemigos del faraón. En ceremonias importantes, el faraón también sostenía el jeca y el nejej, el cayado y el mayal, símbolos de su papel como pastor de su pueblo y castigador de los rebeldes. La vida del faraón transcurría en el palacio, un complejo enorme de salas de audiencia, templos privados, jardines, almacenes y viviendas para cientos de sirvientes y funcionarios. El palacio no tenía una ubicación permanente hasta el Imperio Nuevo. Los faraones del reino antiguo viajaban constantemente entre Memphis, Tebas y otras ciudades importantes. Pero dondequiera que estuviera el faraón, ese era el centro del universo egipcio. Las audiencias con el faraón eran extremadamente ritualizadas. Un funcionario convocado a presencia real debía postrarse completamente, tocar el suelo con la frente y no mirar directamente al rostro divino. Hablar directamente al faraón estaba prohibido. En su lugar, las palabras se dirigían a un intermediario, generalmente el visir, quien luego traducía la solicitud al faraón, aunque éste estuviera a solo metros de distancia. El faraón tenía múltiples esposas.
La gran esposa real era la consorte principal, generalmente su hermana o medio hermana, una práctica que a nuestros ojos modernos parece extraña pero que para los egipcios tenía perfecta lógica. Solo la sangre real más pura podía producir un heredero divino. Las esposas secundarias provenían de alianzas políticas, matrimonios diplomáticos con princesas extranjeras de Mitanni, Babilonia o los hititas. El harén real podía albergar docenas de mujeres, junto con sus hijos, sirvientes y toda una estructura administrativa para gestionar sus necesidades. Las responsabilidades del faraón eran abrumadoras y variadas. Militarmente, se esperaba que liderara campañas contra los enemigos de Egipto, los nubios al sur, los libios al oeste, los asiáticos al noreste. Relieves en templos muestran una y otra vez al faraón en su carro de guerra, arco en mano, pisoteando literalmente a enemigos caídos. ¿Cuánto de esto era realidad y cuánto propaganda? La verdad está en algún punto intermedio. Algunos faraones, como Tutmosis III, realmente eran guerreros brillantes que lideraron 17 campañas exitosas durante su reinado. Otros, como Tutankamón, probablemente nunca vieron combate real, pero fueron representados como conquistadores imparables porque la imagen del faraón victorioso era esencial para el orden cósmico. Religiosamente, el faraón era el único intermediario legítimo entre los dioses y la humanidad. Solo él podía entrar al Sancta Sanctorum de los grandes templos, el lugar más sagrado donde residía la estatua del dios. Cada amanecer, en teoría, el faraón debía realizar el ritual de despertar al dios. Abrir las puertas del santuario, lavar la estatua, vestirla con lino fresco, ofrecerle comida, incienso y oraciones. Por supuesto, dado que había cientos de templos a lo largo de Egipto, el faraón no podía estar físicamente en todos, así que los sacerdotes actuaban como sus representantes, pero el ritual se realizaba en su nombre, con su autoridad divina. Administrativamente, el faraón era responsable del Ma'at, un concepto egipcio fundamental que significa orden, verdad, justicia, equilibrio cósmico. Todo lo que amenazaba el Ma'at, caos, mentira, injusticia, era Isfet y debía ser eliminado. El faraón delegaba la administración cotidiana a un vasto aparato burocrático encabezado por el visir, pero todas las decisiones importantes, construcción de templos, expediciones comerciales, cambios en la legislación, requerían su aprobación. Los escribas registraban cada decreto real en papiro, y estos decretos eran copiados y distribuidos por todo el reino. Pero aquí está lo fascinante. A pesar de todo este poder absoluto, el faraón estaba atrapado en una jaula dorada de rituales y expectativas. No podía simplemente decidir saltarse una ceremonia porque no tenía ganas. No podía casarse con quien quisiera por amor. No podía hablar libremente, pues cada palabra era registrada, analizada, convertida en ley. El faraón más poderoso de Egipto era, en muchos sentidos, el menos libre de todos los egipcios. La muerte del faraón era el evento más traumático que podía experimentar el Estado egipcio. No era simplemente la muerte de un líder, era la muerte de un dios, una ruptura en el orden cósmico que amenazaba con sumir a Egipto en el caos. Los rituales funerarios, para un faraón, eran extraordinariamente elaborados. El proceso de momificación tomaba 70 días. El cuerpo era llevado al Valle de los Reyes, donde una tumba llevaba décadas en construcción, decorada con el libro de los muertos, el libro de las puertas, mapas detallados del Duat, el inframundo. La tumba se llenaba con todo lo que el faraón necesitaría en la eternidad: comida, bebida, ropa, armas, barcos desmantelados, estatuas de sirvientes, llamadas usheptis, que cobrarían vida mágicamente para servir al faraón muerto. Pero el momento verdaderamente crítico era la coronación del nuevo faraón. Tan pronto como el heredero era coronado y realizaba los rituales apropiados, Horus renacía en él, y el orden se restauraba. Este es el motivo por el que los períodos intermedios, cuando no había un faraón claro, eran recordados con terror en la historia egipcia. Sin el faraón, no había Ma'at. Sin Ma'at,
Egipto se desintegraba en guerra civil, hambruna, colapso social. Y aquí está el detalle que siempre me golpea con fuerza. Durante 3000 años, desde aproximadamente el año 3100 hasta el año 30 antes de nuestra era, Egipto fue gobernado por faraones. 30 dinastías, más de 300 faraones individuales. Algunos reinaron 60 años, como Ramsés II. Otros, solo meses antes de ser asesinados o depuestos. Algunos fueron niños coronados, manipulados por regentes. Otros fueron mujeres extraordinarias como Hatshepsut, que se declararon faraón completo, usando barbas postizas y vistiendo como hombres para cumplir con la iconografía requerida. La institución del faraón sobrevivió invasiones, colapsos económicos, revoluciones religiosas, porque estaba anclada no en política sino en cosmología. El faraón no era negociable, el faraón era Egipto, y Egipto sin faraón era impensable, hasta que finalmente, después de 3 milenios, los romanos conquistaron la tierra y la última faraón, Cleopatra VII, eligió la muerte antes que la humillación. Con ella, el linaje divino se extinguió y una era terminó. Olvida lo que Hollywood te ha enseñado. Los constructores de las pirámides no eran esclavos encadenados, azotados bajo el sol implacable. Eran egipcios libres, hombres y mujeres que trabajaban turnos organizados, que recibían salarios en forma de cerveza y pan, que tenían días de descanso y atención médica. Pero no te equivoques, su vida era dura, calculada, definida por el sudor y la obediencia. El 90% de la población del antiguo Egipto eran campesinos. Su vida seguía el ritmo del Nilo con precisión mecánica. Durante Akhet, cuando la inundación cubría los campos, el trabajo agrícola era imposible. Este era el momento cuando el faraón los convocaba para corveas, trabajos obligatorios en proyectos estatales. No era esclavitud porque no eran propiedad de nadie, pero tampoco era voluntario. Era un impuesto pagado en trabajo en lugar de bienes. Así es como se construyeron las pirámides, los templos, las tumbas reales. Miles de hombres, organizados en equipos con nombres como los amigos de Keops o los poderosos, arrastraban bloques de piedra caliza de 2 toneladas desde las canteras hasta los sitios de construcción. Los arqueólogos han excavado las aldeas donde vivían estos trabajadores. En Giza, cerca de las pirámides, encontraron barracones que albergaban hasta 1500 trabajadores a la vez. Las estructuras eran simples: dormitorios comunales con literas de barro endurecido, talleres para reparar herramientas, enormes panaderías industriales capaces de producir 4000 panes diarios. Los registros en Óstraca revelan detalles fascinantes. Los trabajadores recibían raciones diarias de 3 panes, 2 jarras de cerveza, cebollas, pescado seco y ocasionalmente carne. Los días de trabajo duraban desde el amanecer hasta el atardecer, con un descanso al mediodía cuando el calor era insoportable. Cada 10 días, los equipos descansaban completamente, un fin de semana primitivo. Las herramientas eran sorprendentemente simples. Los egipcios no tenían poleas, no tenían ruedas para transporte pesado, no tenían hierro hasta muy tarde en su historia. Trabajaban con cinceles de cobre, martillos de piedra, palancas de madera. Para mover bloques masivos usaban cuerdas de fibra de papiro trenzado, rodillos de madera y mucha fuerza bruta humana. Experimentos modernos han demostrado que un equipo de 20 hombres puede mover un bloque de 2 toneladas sobre rodillos de madera a una velocidad de aproximadamente 100 metros por hora. La Gran Pirámide contiene 2.300.000 bloques. Haz las matemáticas y te das cuenta de la escala aterradora de organización, logística y puro esfuerzo humano que requirió. Pero los campesinos no solo construían monumentos. La mayoría del año trabajaban sus campos. El sistema agrícola egipcio era intensivo y sofisticado. Después de que la 1910 inundación retrocedía durante Peret, los campesinos araban los campos con arados de madera tirados por bueyes. La tierra estaba tan suave y fértil por el limo que el arado apenas necesitaba penetrar profundamente. Luego esparcían semillas de trigo y cebada manualmente, caminando por los campos en filas organizadas. A veces
Conducían ovejas o cabras sobre los campos recién sembrados para que las pisotearan y empujaran las semillas hacia el barro. La irrigación requería vigilancia constante. Los egipcios construyeron una red elaborada de canales, diques y estanques para capturar y distribuir el agua de la inundación. Cada aldea tenía un comité responsable de mantener estos sistemas. El trabajo era comunal, coordinado, esencial. Si un canal se bloqueaba o un dique se rompía, campos enteros podían secarse y la cosecha fracasar. Durante la estación de crecimiento, los campesinos usaban shadufs, dispositivos de palanca con contrapeso que permitían elevar agua de canales a campos elevados. Un hombre operando un shaduf podía levantar 100 litros de agua por hora, un trabajo agotador que se realizaba durante horas bajo el sol egipcio. La cosecha llegaba durante Shemu, y aquí el trabajo alcanzaba su máxima intensidad. El trigo y la cebada maduraban rápidamente una vez que las temperaturas subían. Los campesinos cortaban los tallos con hoces de madera con filos de sílex incrustados. Los ataban en gavillas, los cargaban en burros o los llevaban manualmente a las eras de trillado. Allí, los animales pisoteaban el grano para separar los granos de la paja. Luego los campesinos lanzaban el grano al aire con palas de madera, dejando que el viento se llevara la paja, mientras los granos caían de vuelta al suelo. Este proceso, llamado aventado, podía tomar días para cada campo. Y aquí viene la parte que todos los campesinos temían: los recolectores de impuestos. El Estado egipcio funcionaba mediante un sistema de impuestos en especie. No había moneda, acuñada durante la mayor parte de la historia egipcia. Los impuestos se pagaban en grano, ganado, lino, cualquier cosa que produjeras. Los escribas llegaban a las aldeas inmediatamente después de la cosecha, midiendo meticulosamente cada saco de grano. La tasa de impuestos variaba, pero generalmente rondaba el 20% de la cosecha. Los escribas registraban todo en rollos de papiro, y si no podías pagar, las consecuencias podían ser severas: confiscación de propiedad, palizas, incluso trabajos forzados adicionales. Los artesanos ocupaban un estrato ligeramente superior al de los campesinos comunes: carpinteros, alfareros, tejedores, orfebres, pintores de tumbas. Todos estos oficios requerían años de aprendizaje y habilidades especializadas. Los artesanos generalmente vivían en barrios específicos de las ciudades, donde sus talleres producían bienes para el mercado local y para el Estado. Un alfarero experto podía producir docenas de vasijas al día usando un torno de alfarero simple, una rueda de piedra que giraba manualmente. Los tejedores, mayormente mujeres, operaban telares verticales para crear lino de calidades variables: lino vasto para ropa de trabajo, lino fino casi translúcido para vestidos de nobles y mortajas funerarias. Los orfebres eran especialmente valorados y estrechamente vigilados, pues trabajaban con oro, el material de los dioses. Egipto tenía acceso a minas de oro en Nubia, y el oro fluía hacia talleres reales donde artesanos martillaban, fundían y grababan joyas, máscaras funerarias, estatuas de dioses. El trabajo era meticuloso. Una sola pulsera podía llevar semanas de trabajo, con incrustaciones de lapislázuli importado de Afganistán, cornalina del desierto oriental, turquesa de la península del Sinaí. Las condiciones laborales variaban enormemente dependiendo del proyecto y el empleador. Los trabajadores que construyeron las tumbas del Valle de los Reyes, por ejemplo, vivían en la aldea de Deir el Medina, una comunidad planificada específicamente para artesanos reales. Tenían casas de piedra, un lujo raro, recibían salarios regulares del Estado y sus hijos asistían a escuelas básicas donde aprendían a leer y escribir. Cartas y documentos legales encontrados en Deir el Medina revelan una comunidad vibrante donde la gente se quejaba de salarios impagados, demandaba a vecinos por disputas de propiedad, organizaba huelgas cuando las raciones se retrasaban. Sí, huelgas. La primera huelga laboralmente documentada en la historia humana ocurrió en Deir el Medina alrededor del año 1170 antes de nuestra era, durante el reinado de Ramsés III. Los trabajadores, no habiendo recibido sus raciones de grano durante un mes, simplemente dejaron de trabajar.
marcharon hasta el templo funerario de Tutmosis III y se sentaron, negándose a moverse hasta que se les pagara. El registro dice: «Hemos llegado aquí impulsados por el hambre y la sed. No tenemos ropa, no tenemos ungüentos, no tenemos pescado, no tenemos verduras». Las autoridades finalmente cedieron y pagaron las raciones atrasadas. Este incidente revela algo profundo. Incluso en una sociedad absolutamente jerárquica, los trabajadores tenían agencia, podían resistir, y las autoridades tenían que negociar porque necesitaban que esas tumbas se completaran. La vida laboral de los trabajadores ordinarios era una mezcla de rutina, dureza física y ocasionales momentos de orgullo. Grabados en las piedras de la Gran Pirámide, los arqueólogos han encontrado marcas de canteros, nombres de equipos de trabajo escritos con orgullo. Nosotros, los navegantes victoriosos. Estos hombres sabían que estaban construyendo algo eterno. Sabían que sus nombres, aunque simples marcas en piedra escondidas dentro de una tumba que nadie volvería a ver, serían parte de algo que desafiaría al tiempo mismo. Había dignidad en ese trabajo, a pesar del sudor, a pesar de los músculos adoloridos, a pesar de las lesiones que dejaban a hombres cojos o con espaldas arruinadas a los 30 años. Construían para la eternidad y en una cultura obsesionada con vencer a la muerte, ese era el trabajo más significativo de todos. Si pudieras sentarte en una mesa egipcia hace 3500 años, te sorprendería descubrir que reconoces casi todo lo que hay frente a ti. Pan recién horneado, todavía caliente del horno de barro, cerveza espesa y nutritiva, ligeramente dulce, cebollas, ajos, pepinos, pescado del Nilo, dorado y crujiente. Esta no es comida de museo. Es comida real, sabrosa, diseñada para mantener cuerpos fuertes trabajando bajo el sol más despiadado del mundo. El pan era el fundamento absoluto de la dieta egipcia. La palabra egipcia para pan, ta, era sinónimo de alimento en general. Cuando los registros hablan de salarios, se miden en panes. Cuando se hacen ofrendas a los dioses, el pan encabeza la lista. Los egipcios producían docenas de variedades de pan usando diferentes tipos de grano, principalmente cebada y trigo emer, un tipo ancestral de trigo más nutritivo pero más difícil de procesar que las variedades modernas. El proceso de hacer pan comenzaba con la molienda. Las mujeres, generalmente dos trabajando juntas, se arrodillaban frente a un molino de piedra, un saddle quern, que consistía en una piedra base grande y plana y una piedra superior redonda. Echaban granos entre las dos piedras y movían la superior hacia adelante y atrás, triturando el grano en harina. Este trabajo era extenuante, desgastante para las rodillas y la espalda. Análisis de esqueletos egipcios muestran artritis degenerativa severa en las rodillas de mujeres, directamente atribuible a años de molienda arrodillada. La harina resultante era gruesa, llena de pequeños fragmentos de piedra desprendidos del molino. Esto causaba un desgaste dental terrible. Prácticamente todos los egipcios adultos sufrían de dientes gravemente desgastados, a veces erosionados, hasta la raíz, causando abscesos dolorosos. Análisis de momias muestran que las infecciones dentales eran una causa común de muerte. Pero no había alternativa. Necesitaban comer, y el pan era vida. Una vez molida, la harina se mezclaba con agua, a veces con un poco de sal si estaba disponible, y se fermentaba ligeramente con levadura salvaje capturada del aire o con masa madre guardada de hornadas anteriores. La masa se formaba en panes redondos y se horneaba en hornos cónicos de barro. Estos hornos, presentes en prácticamente cada hogar egipcio, se calentaban quemando estiércol seco de vaca o burro. Sí, estiércol. Era el combustible más abundante en una tierra con pocos árboles. Se secaba al sol en tortas planas y ardía con un calor constante y relativamente libre de humo. Los panes salían crujientes por fuera, densos por dentro, con un sabor ligeramente ácido y terroso, que era el gusto de Egipto. Algunos panes se endulzaban con miel o dátiles, otros se aromatizaban, con semillas de cilantro o comino.
Los panes no se consumían solos, se mojaban en cerveza, se usaban como cucharas comestibles para recoger guisos, se desmigajaban en sopas. Hablemos de la cerveza, porque la cerveza egipcia era fascinante y completamente diferente de lo que llamamos cerveza hoy. Se hacía con pan parcialmente horneado, pan que se dejaba fermentar en agua con dátiles para añadir azúcar y acelerar la fermentación. El resultado era una bebida espesa, turbia, nutritiva, con bajo contenido alcohólico, alrededor del 2 al 3%. No se colaba, así que contenía pulpa de pan flotando, lo que la hacía más alimento que bebida. Los egipcios bebían cerveza a través de filtros de cerámica o tubos de caña para evitar tragar los sólidos. La cerveza era el salario estándar para trabajadores. Un trabajador común recibía aproximadamente 4 litros de cerveza al día. No era embriaguez, era nutrición. La cerveza proporcionaba calorías, vitaminas del complejo B, minerales. Era más segura que el agua del Nilo, pues el proceso de fermentación mataba muchos patógenos. Hombres, mujeres, incluso niños, bebían cerveza diariamente. Era la bebida universal de Egipto, desde el faraón hasta el campesino más pobre. El pescado era la principal fuente de proteína animal para la mayoría de los egipcios. El Nilo rebosaba de peces, perca del Nilo, tilapia, bagre. Los pescadores usaban redes de lino, trampas de junco, arpones con puntas de hueso. El pescado se comía fresco cuando era posible, asado o hervido. Pero la mayor parte se preservaba secándolo al sol o salándolo. El pescado seco, duro como el cuero, se reconstituía en guisos o se comía directamente como un snack portátil para trabajadores en el campo. Los nobles y sacerdotes, curiosamente, tenían prohibido comer pescado. Se consideraba impuro porque los peces eran criaturas del agua caótica, del dominio del dios Set. Esta prohibición ritual significaba que solo comían carne de animales terrestres sacrificados apropiadamente, ganado, patos, gansos. Pero para el 90% de la población, el pescado era accesible y esencial. Las verduras formaban una parte sustancial de la dieta. Cebollas, los antiguos egipcios amaban las cebollas. Inscripciones mencionan que los trabajadores de las pirámides recibían raciones diarias de cebollas, y análisis de restos de comida en aldeas obreras revelan enormes cantidades de pieles de cebolla descartadas. Ajos, puerros, lechugas, pepinos, rábanos, todos crecían abundantemente en los jardines irrigados cerca del Nilo. Los egipcios comían estas verduras crudas en ensaladas simples aliñadas con aceite de ricino o sésamo y sal. Las legumbres, lentejas, guisantes, habas proporcionaban proteína vegetal crucial. Se hervían en guisos simples con cebollas y hierbas, sirviendo como comida principal para familias que no podían permitirse pescado regularmente. Un guiso de lentejas con pan y cerveza era una comida completa, nutricionalmente equilibrada para los estándares antiguos. La fruta era un lujo relativo. Los dátiles crecían en abundancia en las palmeras del oasis y del delta. Dulces, energéticos, se comían frescos o se secaban para conservación. Las uvas se cultivaban en viñedos, principalmente en el delta, y la mayoría se usaban para hacer vino. El vino era una bebida de élite, mucho más cara que la cerveza. Los faraones tenían viñedos reales y las jarras de vino se etiquetaban meticulosamente con el año, el viñedo, el vinicultor, como un vino premium moderno. Higos, granadas, melones, todos aparecen en pinturas de tumbas y en restos arqueológicos, pero eran menos comunes que los dátiles. La carne era rara para la mayoría de las personas, reservada para festivales religiosos o celebraciones especiales. Cuando se sacrificaba un animal, generalmente un buey o una cabra, era un evento comunitario. La carne se distribuía, se asaba, se compartía. Nada se desperdiciaba. Órganos, sangre, huesos, todo se utilizaba. La carne se asaba sobre fuego abierto o se hervía en ollas de cerámica. Los nobles cazaban aves silvestres y animales del desierto, gacelas, antílopes, como deporte y fuente de carne variada.
Las comidas en un hogar egipcio común eran simples y funcionales. El desayuno podía ser pan mojado en cerveza, quizás una cebolla cruda. El almuerzo, en el campo, podía ser pan, pescado seco, cerveza traída en jarras de cerámica. La cena, la comida principal, se preparaba al atardecer en el patio de la casa. Un guiso de lentejas o pescado, pan fresco, cebollas, pepinos, cerveza. La familia comía sentada en esteras, usando sus dedos o pedazos de pan como utensilios. No había tenedores, ni cuchillos de mesa, ni platos individuales. La comida se servía en cuencos comunales de cerámica, y todos comían del mismo recipiente. Las casas de los ricos eran diferentes. Banquetes elaborados se representan en pinturas de tumbas, mesas cargadas con montañas de pan, jarras de vino, gansos asados enteros, frutas apiladas en pirámides, pasteles endulzados con miel y saborizados con especias importadas. Sirvientes circulaban ofreciendo comida en bandejas, músicos tocaban arpas y flautas, bailarinas entretenían. Estos banquetes duraban horas, a veces días durante festivales importantes. Pero aquí está el detalle que me fascina. Incluso los nobles comían fundamentalmente lo mismo que los campesinos, solo en mayor cantidad y mejor calidad. Pan, cerveza, verduras, pescado o carne. La dieta egipcia era notablemente uniforme a través de las clases sociales. Lo que variaba era la cantidad, la frecuencia de la carne, la calidad del pan y la cerveza, pero los ingredientes básicos eran los mismos. Esto refleja algo profundo sobre Egipto. Era una sociedad jerárquica, pero todos compartían la misma relación fundamental con la tierra y el río. Todos comían lo que el Nilo proveía, ricos y pobres por igual, unidos por el sabor de pan recién horneado y cerveza espesa, el sabor del Nilo mismo convertido en sustento. Las casas egipcias olían a lino fresco, a aceite de ricino, a pan horneándose en patios interiores. Las paredes de adobe mantenían el calor afuera durante el día y el frío durante la noche. Aquí, en estos espacios íntimos, la vida egipcia se desarrollaba en su forma más humana. Madres amamantando bebés, niños jugando con muñecos de arcilla, padres regresando del campo con las manos callosas y la espalda adolorida. El matrimonio en el antiguo Egipto no era el sacramento religioso que entendemos hoy. No había ceremonias en templos, no había sacerdotes bendiciendo la unión. El matrimonio era esencialmente un contrato práctico, un acuerdo entre familias y, lo más importante, entre dos individuos. Un hombre y una mujer simplemente decidían vivir juntos, establecer un hogar común y, ante la comunidad, eran casados. A veces se formalizaba con contratos escritos que especificaban qué propiedad aportaba cada parte al matrimonio y cómo se dividiría si había separación, porque sí, el divorcio existía y era relativamente sencillo. El matrimonio típicamente ocurría joven. Las mujeres se casaban alrededor de los 12 a 14 años, inmediatamente después de la pubertad. Los hombres eran ligeramente mayores, 15 a 20 años, cuando podían demostrar que podían mantener a una familia. Esta no era considerada una edad demasiado joven por los estándares egipcios. La esperanza de vida promedio era de 30 a 40 años, así que la adultez comenzaba temprano. Los matrimonios a menudo eran arreglados por las familias, pero las cartas y documentos sugieren que el afecto genuino y la compatibilidad importaban. Poemas de amor egipcios, hermosos y sorprendentemente modernos en su sensibilidad, hablan de anhelo, pasión, alegría en el compañerismo. Las mujeres en el antiguo Egipto tenían derechos notablemente avanzados para el mundo antiguo. Podían poseer propiedad independientemente de sus maridos, podían iniciar divorcios, podían heredar y legar propiedades, podían testificar en cortes legales. Si un matrimonio terminaba en divorcio, la mujer recuperaba su dote y, en algunos casos, recibía compensación adicional, especialmente si el marido era el causante de la separación por infidelidad o abuso. Esta protección legal no era perfecta ni universal, pero comparada con la Grecia clásica, donde las mujeres eran prácticamente propiedad de sus tutores masculinos, o con Roma, donde las leyes favorecían abrumadoramente a los hombres, Egipto era progresista.
Dentro del hogar, sin embargo, los roles de género eran claros y tradicionales. El hombre trabajaba afuera, en los campos, en talleres, en proyectos de construcción. La mujer administraba el hogar, preparaba comida, tejía ropa, criaba niños, mantenía la casa. Esto no significa que las mujeres no trabajaran. El trabajo doméstico era agotador y constante. Moler grano, hornear pan, elaborar cerveza, todo esto era trabajo intensivo que consumía horas diarias. Además, muchas mujeres contribuían económicamente. Tejían lino para vender, vendían productos en mercados locales, trabajaban como sirvientas en casas ricas. Los niños eran el objetivo central del matrimonio egipcio. La fertilidad era altamente valorada y la infertilidad era una tragedia. Amuletos, conjuros, oraciones a diosas como Taweret, la diosa hipopótamo del parto, eran omnipresentes. Las mujeres embarazadas usaban amuletos protectores, realizaban rituales, visitaban sacerdotisas que actuaban como parteras y sanadoras. El parto era peligroso. La mortalidad maternal era alta. Quizás 1 de cada 10 mujeres moría durante o poco después del parto. Los bebés nacían en casa, generalmente en el techo donde era más fresco, asistidos por parteras y familiares femeninos. Si el bebé sobrevivía el parto, enfrentaba una infancia peligrosa. La mortalidad infantil rondaba el 40% en los primeros 5 años de vida. Enfermedades, desnutrición, accidentes, todo cobraba su precio. Los niños que sobrevivían eran profundamente amados. Juguetes encontrados en excavaciones, muñecas con pelo de verdad, pequeños animales de madera con partes móviles, pelotas de cuero rellenas de paja, muestran que los niños egipcios jugaban, reían, tenían infancias a pesar de la dureza de la vida. La educación dependía completamente de la clase social. Los hijos de campesinos no iban a la escuela, aprendían observando y ayudando. Los niños seguían a sus padres al campo, aprendían a arar, sembrar, cosechar. Las niñas ayudaban a sus madres, aprendían a cocinar, tejer, administrar un hogar. Alrededor de los 8 o 10 años ya estaban realizando trabajo productivo completo. Los hijos de familias más acomodadas, especialmente aquellos destinados al escribanismo o el sacerdocio, asistían a escuelas adjuntas a templos o administradas por escribas. La educación era brutal. Los estudiantes memorizaban textos copiándolos repetidamente en tablillas de arcilla o trozos de cerámica. Los maestros eran severos. Un proverbio egipcio decía: «Los oídos de un niño están en su espalda. Escucha cuando es golpeado». El castigo físico era la norma, pero para aquellos que perseveraban, el escribanismo ofrecía un camino fuera del trabajo manual. Un escriba podía ascender en la burocracia estatal, vivir cómodamente, evitar el sol abrasador de los campos. La vida doméstica tenía un ritmo tranquilo marcado por rituales diarios. Las mañanas comenzaban temprano antes del amanecer para aprovechar las horas más frescas. Los hombres partían a trabajar, las mujeres encendían fuegos, preparaban el desayuno simple. Los niños pequeños jugaban en patios bajo la supervisión de hermanos mayores o abuelos. Las tardes eran para el trabajo doméstico intensivo: moler, hornear, tejer. Los anocheceres, cuando la familia se reunía, eran momentos de conexión. Se compartían comidas, se contaban historias. Los abuelos transmitían conocimientos tradicionales, mitos religiosos, historias de antepasados. Los egipcios valoraban profundamente la familia extendida. Las casas a menudo albergaban múltiples generaciones: abuelos, padres, hijos, a veces tíos o primos. Esta convivencia no era solo por afecto, era supervivencia práctica. Los ancianos cuidaban niños mientras los adultos trabajaban. Los jóvenes cuidaban a los ancianos cuando ya no podían trabajar. No existían pensiones ni sistemas de bienestar estatal. La familia era tu red de seguridad única. El respeto por los padres era un valor central, reforzado religiosamente. Los textos de sabiduría, literatura didáctica egipcia repetían constantemente: honra a tu padre, respeta a tu madre, cuídalos en su vejez como ellos te cuidaron en tu infancia.
Un hijo que abandonaba a padres ancianos era considerado impío, indigno, maldito por los dioses. Esta obligación moral aseguraba que incluso los ancianos sin recursos tenían sustento y dignidad. Las relaciones matrimoniales variaban en su calidad como en cualquier sociedad. Algunas cartas conservadas muestran afecto genuino. Un marido escribiendo a su esposa durante un viaje, expresando cuánto la extraña. Otras muestran conflicto, disputas sobre propiedades, acusaciones de infidelidad, quejas de maltrato. Los tribunales locales lidiaban con casos domésticos regularmente. Una mujer podía llevar a su marido ante el tribunal si él la golpeaba excesivamente, si no proveía sustento, si la abandonaba. El sistema no era perfecto, pero ofrecía cierta protección legal incluso a mujeres comunes. La poligamia era legal pero rara. Solo los hombres muy ricos, y el faraón por supuesto, podían permitirse múltiples esposas. La razón era económica. Cada esposa requería sustento, vivienda, apoyo para sus hijos. Un campesino apenas podía mantener una familia, 2 o 3, era impensable. Cuando ocurría la poligamia, generalmente era porque la primera esposa no había tenido hijos, especialmente hijos varones, y el marido tomaba una segunda esposa para asegurar descendencia sin divorciarse de la primera. Los hijos varones eran particularmente valorados porque heredaban la mayoría de la propiedad y continuaban el nombre familiar. Pero las hijas no eran despreciadas. Podían heredar, especialmente si no había hijos varones. Podían manejar negocios, administrar propiedades. Textos legales muestran mujeres actuando como jefas de familia después de la muerte de sus maridos, tomando decisiones económicas, representando a la familia ante autoridades. El interior de las casas reflejaba la vida familiar. El patio central era el espacio más vital, donde ocurría la mayoría de las actividades diurnas. Las habitaciones interiores eran privadas, oscuras, frescas. Una habitación servía como dormitorio principal para los padres. Los niños dormían en otra habitación, a menudo todos juntos en esteras dispuestas en el suelo. La privacidad como la entendemos hoy era inexistente. Las familias vivían, dormían, se vestían, se bañaban en proximidad constante. Los secretos eran difíciles de mantener. El mobiliario era escaso. Las familias más pobres tenían solo lo esencial: esteras de junco para dormir, cestas de papiro para almacenamiento, algunas vasijas de cerámica, herramientas básicas de cocina. Las familias más acomodadas tenían camas de madera elevadas con cabeceras talladas, taburetes, arcones de madera, espejos de cobre pulido, peines de marfil, pequeñas mesas. Pero incluso los hogares nobles eran espartanos según nuestros estándares modernos. La higiene personal era importante para los egipcios. Se bañaban regularmente, usando agua del Nilo calentada en vasijas de cerámica. No tenían jabón como lo conocemos, pero usaban una pasta hecha de ceniza y grasa animal, o natrón, una sal natural que limpiaba y desinfectaba. Los ricos usaban aceites perfumados después del baño, extraídos de flores de loto, mirra importada, incienso. Estos aceites no eran solo cosméticos, protegían la piel del sol brutal y el viento seco del desierto. Los egipcios de ambos sexos usaban maquillaje. El col, un cosmético negro hecho de galena molida, sulfuro de plomo, mezclada con grasa, se aplicaba alrededor de los ojos. Esto no era vanidad superficial. El col tenía propósitos prácticos. Reducía el deslumbramiento del sol intenso, similar a como los atletas modernos usan pintura negra bajo los ojos. También tenía propiedades antibacterianas, protegiendo contra infecciones oculares comunes en un ambiente polvoriento. Hombres, mujeres y niños usaban col diariamente. Las mujeres se afeitaban el vello corporal con navajas de bronce o cobre. Los hombres también se afeitaban la cara, excepto durante períodos de luto. Las pelucas eran comunes entre la élite. Muchos egipcios se afeitaban completamente la cabeza. Por higiene y frescura, luego usaban pelucas elaboradas para ocasiones sociales o religiosas. Estas pelucas, hechas de cabello humano real, eran carísimas y se pasaban como herencias.
La ropa era simple pero funcional. El lino era la única fibra textil importante, pues el algodón no existía aún en Egipto y la lana era considerada impura para uso ritual. Los hombres usaban taparrabos que ataban alrededor de la cintura y pasaban entre las piernas, o túnicas simples hasta la rodilla. Las mujeres usaban vestidos rectos de lino que se sujetaban con tirantes sobre los hombros. La calidad del lino variaba dramáticamente. Lino grueso y áspero para trabajadores, lino fino, casi transparente para nobles. En pinturas de tumbas, a menudo puedes ver a través de los vestidos de las mujeres nobles, revelando el cuerpo debajo, un indicador deliberado de riqueza y estatus. Los niños generalmente andaban desnudos hasta la pubertad. Esto era práctico en el clima caluroso y también una forma de distinguir visualmente a los niños de los adultos. El cabello de los niños se cortaba en un estilo distintivo llamado mechón de juventud, donde se afeitaba toda la cabeza excepto una trenza larga que colgaba desde un lado. Cuando un niño alcanzaba la pubertad, ese mechón se cortaba ceremonialmente, marcando su transición a la adultez. Las celebraciones familiares proporcionaban alivio del trabajo constante. Los cumpleaños no se celebraban como concepto individual, pero el día del nacimiento del faraón era festival nacional y las familias aprovechaban para celebrar juntas. Las bodas, aunque sin ceremonia religiosa formal, eran eventos festivos con comidas comunales, música, danza. Los nacimientos se celebraban con rituales protectores y pequeñas fiestas si la familia podía permitírselo. Y luego estaba la muerte, nunca lejos en una sociedad donde la vida era frágil. Cuando un miembro de la familia moría, el duelo era intenso y público. Las mujeres especialmente se lamentaban ruidosamente, se golpeaban el pecho, se cubrían con polvo. Los hombres se dejaban crecer la barba, signo de luto. El cuerpo se preparaba según los recursos de la familia. Los ricos podían pagar momificación completa, un proceso de 70 días. Los pobres simplemente envolvían el cuerpo en esteras de junco y lo enterraban en el desierto, donde la arena seca naturalmente preservaba los tejidos. Pero aquí está el detalle que revela la humanidad profunda de los egipcios. Incluso las tumbas más pobres contenían objetos personales. Una vasija de cerámica con agua, pan para el viaje, un amuleto simple. Estos gestos muestran que incluso en la pobreza más extrema, los egipcios honraban a sus muertos, creían en su viaje continuo, querían que estuvieran equipados, aunque fuera mínimamente. El amor familiar trascendía la muerte, persistía en el más allá, conectaba a los vivos con los muertos en una red eterna de relaciones que definía la existencia egipcia. La familia no era solo tu tribu temporal, era tu comunidad eterna, continuando más allá de la tumba, reuniéndose en los campos de Iaru, donde el trigo crecía eternamente alto y el Nilo nunca fallaba. Para entender el antiguo Egipto, debes comprender esto. No había separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Los dioses no vivían en un cielo lejano, estaban en la cocina, en el campo, en el río, en la cama. Ra cruzaba el cielo cada día en su barca solar. Osiris gobernaba el más allá desde su trono de lapislázuli. Hathor bendecía el amor y la cerveza con la misma intensidad divina. La religión egipcia era gloriosamente compleja, caótica para nuestros ojos modernos acostumbrados al monoteísmo ordenado. Los egipcios adoraban cientos de dioses, cada uno con funciones específicas, historias entrelazadas, formas cambiantes. Algunos dioses eran universales, adorados en todo Egipto. Otros eran deidades locales, patronos de ciudades o regiones específicas. Y aquí está lo fascinante. Los egipcios nunca vieron contradicción en tener múltiples mitos de creación, múltiples explicaciones para los mismos fenómenos. La verdad religiosa era fluida, contextual, dependiente de dónde estabas y qué estabas tratando de lograr. Ra, el dios Sol, dominaba el panteón. Cada amanecer era su nacimiento, cada atardecer su muerte, cada noche su viaje peligroso por el Duat, el inframundo, donde combatía a Apep, la serpiente del caos que intentaba devorar la barca solar y sumir al mundo en oscuridad eterna.
Este mito no era metafórico para los egipcios, era literal. El sol salía cada mañana porque Ra vencía a Apep cada noche. Si Ra fallaba, si Apep triunfaba, el mundo terminaría. Por eso los sacerdotes realizaban rituales diarios para fortalecer a Ra, para asegurar que el sol volviera a salir. Osiris era quizás el dios más amado, pues ofrecía esperanza de vida eterna. Su mito es trágico y hermoso. Osiris era un rey benevolente que enseñó a los egipcios agricultura y civilización. Su hermano Set, celoso, lo asesinó, despedazó su cuerpo y dispersó las piezas por todo Egipto. Isis, esposa de Osiris, buscó incansablemente los fragmentos, los reunió y con magia poderosa lo resucitó brevemente. En ese momento concibieron a Horus. Osiris no pudo permanecer entre los vivos, pero se convirtió en el señor del inframundo, el juez de las almas muertas. Este mito prometía que la muerte no era el final, que la resurrección era posible, que el amor podía vencer incluso a la muerte. Isis era adorada como madre divina, protectora, maga suprema. Las mujeres embarazadas oraban a ella. Las madres invocaban su nombre para proteger a sus hijos. Los enfermos buscaban su curación. Isis era accesible, compasiva, dispuesta a intervenir en asuntos humanos cotidianos de maneras que los dioses más distantes como Ra raramente hacían. Hathor era la diosa de la alegría, el amor, la música, la embriaguez, el sexo, pero también de la maternidad y la crianza. Su dualidad captura algo profundo sobre cómo los egipcios veían el mundo. El placer y la responsabilidad no eran opuestos, eran complementarios. Podías adorar a Hathor emborrachándote en su festival anual y también rogándole que protegiera tu embarazo. Ella abarcaba ambos aspectos de la vida humana. Anubis, el dios con cabeza de chacal, presidía la momificación y guiaba las almas al salón del juicio. Su imagen estaba presente en cada funeral, cada tumba. Los embalsamadores se consideraban sirvientes directos de Anubis, realizando su trabajo sagrado bajo su protección. Tot, dios con cabeza de ibis, era el señor de la sabiduría, la escritura, la magia, el tiempo. Los escribas lo veneraban, hacían libaciones en su honor antes de comenzar trabajos importantes. Se creía que Tot había inventado la escritura jeroglífica y cada jeroglífico trazado era un acto de devoción hacia él. Pero los grandes dioses del panteón estatal eran solo parte de la historia. En los hogares egipcios, dioses menores jugaban roles enormes. Bes, un dios enano grotesco con cara feroz y lengua sobresaliendo, era el protector del hogar, especialmente de mujeres embarazadas y niños pequeños. Su imagen fea supuestamente asustaba a demonios y espíritus malignos. Estatuillas de Bes se colocaban en dormitorios, cerca de camas de parto, en puertas de entrada. No tenía templos grandes, no tenía sacerdotes dedicados, pero era probablemente el dios más presente en la vida diaria. Taweret, la diosa hipopótamo con patas de león y cola de cocodrilo, era otra protectora del parto. Su forma combinaba los animales más peligrosos del Nilo, canalizando su ferocidad hacia la protección de las vulnerables mujeres en labor de parto. Amuletos de Taweret se usaban como collares, se ponían bajo almohadas, se presionaban contra vientres embarazados durante el trabajo de parto. Los templos dominaban el paisaje religioso de Egipto. Los grandes complejos como Karnak no eran lugares donde la gente común adoraba regularmente. Eran las casas literales de los dioses, donde residían sus estatuas sagradas, donde solo sacerdotes purificados podían entrar a los santuarios interiores. El público general solo veía al dios durante festivales, cuando la estatua salía en procesión, cargada en una barca ceremonial por sacerdotes, rodeada de incienso, cánticos, música. Estos festivales eran los momentos religiosos más importantes para los egipcios comunes. El festival de Opet, en Tebas, duraba 2 semanas completas. La estatua de Amun-Ra viajaba desde Karnak hasta el templo de Luxor en una barca procesional dorada. Miles de personas alineaban la ruta, cantaban, bailaban, bebían, celebraban. Era parte religioso, parte carnaval, completamente caótico y alegre.
Durante estos festivales, las restricciones sociales normales se relajaban. La gente bebía hasta la embriaguez, considerado apropiado, pues honraba a Hathor. Las parejas se reunían en los templos externos, donde el ambiente festivo favorecía el romance y la fertilidad. Los oráculos eran otra forma de comunicación con lo divino. Durante festivales, la gente podía hacer preguntas a la estatua del dios. Los sacerdotes, cargando la barca sagrada, supuestamente se movían en respuestas a la voluntad del dios, hacia adelante para sí, hacia atrás para no. ¿Era manipulación sacerdotal? ¿Creían realmente que el dios movía la barca? Probablemente ambas cosas, dependiendo del individuo. Pero lo importante es que la gente buscaba guía divina para decisiones importantes. ¿Debo casarme con esta persona? ¿Debo viajar a Nubia para trabajar? ¿Quién robó mi cabra? Los sacerdotes formaban una clase especializada. No eran como los clérigos cristianos o islámicos dedicados a vida religiosa permanente. El sacerdocio egipcio era un trabajo temporal rotativo. Servías en el templo durante un mes, luego regresabas a tu vida normal durante 3 meses. Durante tu mes de servicio, debías mantener pureza ritual estricta, afeitarte todo el vello corporal, lavarte múltiples veces al día, abstenerte de sexo, comer solo alimentos específicos, usar solo lino blanco. Esta rotación significaba que muchos hombres ordinarios servían como sacerdotes en algún momento de sus vidas, creando una conexión amplia entre la religión institucional y la población general. Las sacerdotisas también existían, principalmente en cultos de diosas como Hathor e Isis. Algunas sacerdotisas de alto rango, especialmente la mano del dios que servía a Amún, tenían enorme poder político y económico. Controlaban vastas propiedades, participaban en decisiones estatales, eran respetadas y temidas. La magia y la religión eran inseparables. Los hechizos mágicos invocaban nombres de dioses, amenazaban a demonios con la ira divina, canalizaban poder cósmico para propósitos prácticos. Si tu hijo estaba enfermo, recitabas un hechizo invocando a Isis, quien había sanado a su hijo, Chetos Horus, de una picadura de escorpión. Si querías proteger tu casa de serpientes, inscribías un hechizo en las paredes invocando a Ra, quien cada noche vencía a la serpiente Apep. La magia no era superstición irracional, era tecnología espiritual, tan real y práctica como usar un arado para labrar la tierra. Los sueños eran mensajes de los dioses. Manuales de interpretación de sueños listaban cientos de símbolos y sus significados. Soñar con un gato era bueno, significaba una cosecha abundante. Soñar que bebías cerveza caliente era malo, prediciendo sufrimiento. Si tenías un sueño especialmente vívido o perturbador, visitabas a un sacerdote especializado en sueños, quien realizaba rituales para interpretarlo o mitigar cualquier augurio negativo. Los animales sagrados eran otra característica única de la religión egipcia. Ciertas especies se asociaban con dioses específicos: el toro con Ptah, el cocodrilo con Sobek, el gato con Bastet, el ibis con Tot. Animales individuales podían ser identificados como manifestaciones vivientes del dios y adorados en vida. El toro Apis de Menfis era reverenciado como encarnación de Ptah. Vivía en un recinto especial del templo, alimentado con las mejores comidas, adorado por peregrinos. Cuando moría, todo Egipto entraba en luto y se iniciaba la búsqueda de su sucesor, un becerro con marcas específicas que indicaban que el dios había renacido en él. La momificación de animales alcanzó proporciones industriales en períodos posteriores. Millones, literalmente millones, de ibis, gatos, cocodrilos, perros, halcones, fueron momificados y enterrados en catacumbas dedicadas a sus dioses patronos. Los peregrinos compraban estos animales momificados como ofrendas, similar a como hoy podrías comprar una vela votiva en un santuario católico. Las catacumbas de animales descubiertas por arqueólogos contienen pilas de millones de cuerpos momificados, testimonio del papel omnipresente de la religión en la vida egipcia. Aquí está lo que me fascina profundamente. La religión egipcia no prometía recompensas celestiales abstractas, prometía continuación.
Prometía que el Nilo seguiría fluyendo, el sol seguiría saliendo, los campos seguirían produciendo, la vida seguiría. Los dioses no eran amos distantes en un cielo inalcanzable, eran compañeros en el proyecto cósmico de mantener el orden contra el caos. Y cada egipcio, desde el faraón hasta el campesino más pobre, tenía un papel en ese proyecto. Cada ritual realizado, cada ofrenda hecha, cada amuleto usado contribuía al Maat, al equilibrio que mantenía al universo funcionando. La religión no era escape de la vida. Era la estructura que hacía la vida posible, significativa, eterna, y eso, más que cualquier dogma o teología elaborada, explica por qué perduró 3000 años y sigue fascinándonos hoy. En tu cuello, un escarabajo de fayenza azul. En tu puerta, un conjuro contra serpientes. Bajo tu almohada, una figurilla de bes para proteger tu sueño. Los egipcios no creían en la magia como nosotros creemos en algo abstracto. Para ellos, la magia era tecnología, era medicina preventiva, era el sistema de seguridad de la antigüedad. La palabra egipcia para magia era Heka, y aquí está lo crucial. Heka no era sobrenatural. Era una fuerza natural del universo, tan real como el viento o el agua, presente desde la creación del mundo. Los dioses usaban Heka, los faraones canalizaban Heka, los sacerdotes manipulaban Heka, y sí, las personas comunes también accedían a Heka para protegerse, sanar, prosperar. No había división entre magia y religión, entre lo místico y lo práctico. Todo era parte del mismo sistema interconectado. Los amuletos eran la forma más ubicua de magia protectora. Prácticamente cada egipcio, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá, llevaba amuletos. El más icónico era el escarabajo, el escarabeo. ¿Por qué un escarabajo? Porque los egipcios observaron que los escarabajos estercoleros rodaban bolas de estiércol, de las cuales emergían escarabajos jóvenes. Esto les pareció una creación espontánea, un nacimiento sin semillas, similar a cómo Ra se autocreó al comienzo del tiempo. El escarabajo, Khepri en egipcio, se asoció con la transformación, el renacimiento, la renovación. Llevar un escarabajo amuleto significaba que participabas en ese poder regenerativo. Los escarabeos se tallaban en piedra, principalmente esteatita verde, fayenza azul o cornalina roja. La parte inferior se inscribía con jeroglíficos, nombres, títulos, deseos, conjuros protectores. Algunos eran personalizados, otros eran producidos en masa en talleres. Los arqueólogos han encontrado decenas de miles de escarabeos, desde los más simples hasta ejemplares exquisitamente tallados en lapislázuli con incrustaciones de oro. Los faraones usaban grandes escarabeos conmemorativos para anunciar eventos importantes, matrimonios reales, cacerías exitosas, campañas militares. Estos eran distribuidos por todo el reino, objetos de propaganda real disfrazados de amuletos mágicos. El ojo de Horus, el Udjat, era otro amuleto omnipresente. Representaba el ojo que Horus perdió en su batalla con Set y que fue mágicamente restaurado por Tot. Simbolizaba integridad restaurada, salud, protección. Los amuletos Udjat se hacían en todos los materiales: oro para los ricos, vidrio azul para la clase media, arcilla simple para los pobres. Se colgaban en las casas, se cosían en ropa, se enterraban con los muertos. El nudo de Isis, el Tiet, representaba protección femenina, sangre menstrual, el poder de la diosa madre. Las mujeres especialmente usaban amuletos Tiet durante el embarazo y el parto. El pilar Djed, representando la columna vertebral de Osiris, simbolizaba estabilidad, permanencia, resurrección. Los hombres lo usaban para virilidad y fuerza. Pero los amuletos no funcionaban por sí solos, requerían activación mediante palabras de poder, conjuros recitados que canalizaban Heka hacia el objeto. Estos conjuros se encontraban en rollos de papiro, en óstraca, memorizados y transmitidos oralmente. Algunos eran simples: «Oh Isis, protege a este niño de enfermedades y males». Otros eran elaborados, recitando mitos completos, amenazando a demonios con tortura divina si no obedecían.
Los papiros mágicos conservados revelan un mundo fascinante de hechizos prácticos, conjuros de amor. Trae a nombre a mí, abrazándome, besándome, en cada parte de mi cuerpo. Estos usaban ingredientes específicos: grasa de ganso, sangre menstrual, cabellos de la persona deseada, todo mezclado y quemado mientras se recitaba el hechizo. ¿Funcionaban? Bueno, el deseo y la intención psicológica son poderosos, y si ambas partes creían en la magia, los resultados podían ser convincentes. Conjuros contra enemigos. Que nombre del enemigo sea consumido por el fuego de Ra, que sus huesos se rompan, que su nombre sea olvidado. A veces estos se escribían en figurillas de arcilla que representaban al enemigo, luego se rompían o quemaban ritualmente. La magia egipcia podía ser oscura, vengativa, dirigida a dañar tanto como a proteger. Conjuros curativos constituían una enorme categoría. Para fiebre, picaduras de escorpión, mordeduras de serpiente, dolencias estomacales, fracturas, dolores de cabeza, todos tenían conjuros específicos. Estos combinaban ingredientes naturales con palabras mágicas. Por ejemplo, para una picadura de escorpión, moler moscas secas, mezclar con cerveza, recitar un hechizo invocando a Isis curando a Horus de una picadura, luego hacer que el paciente beba la mezcla. ¿Era medicina o magia? Para los egipcios no había diferencia. La efectividad venía tanto de los ingredientes físicos como del poder divino canalizado por las palabras. Las cartas a los muertos representan una práctica mágica conmovedora. Los vivos escribían cartas a parientes fallecidos, pidiéndoles ayuda o quejándose de problemas causados por otros muertos. Estas cartas se escribían en cuencos de cerámica o papiro y se dejaban en tumbas. A mi padre Seni, ¿por qué no luchas por mí contra quienes me hacen daño? ¿Acaso no te hice ofrendas? ¿No te honré apropiadamente? Los muertos se consideraban activos, capaces de intervenir en asuntos de los vivos, y mantener buenas relaciones con ellos era importante como mantenerlas con dioses. Los sacerdotes lectores, Geri y Gebet, eran especialistas mágicos profesionales. No servían en templos como sacerdotes regulares, eran contratados privadamente para realizar hechizos específicos. Llevaban rollos de papiro con cientos de conjuros, los leían con voz ceremonial, cobraban honorarios que variaban según la complejidad del trabajo. Para los pobres que no podían pagar sacerdotes lectores, existían magos populares, individuos con reputación de conocer conjuros efectivos, a menudo ancianas o curanderos locales. Los sueños, como mencionamos antes, requerían interpretación y a veces intervención mágica. Si tenías pesadillas recurrentes, un sacerdote podía realizar un ritual de transformación de sueño, donde recitaba un conjuro diseñado para convertir los sueños malos en buenos. Oh Isis, madre de Horus, transforma este mal sueño en bondad como transformaste el dolor de tu hijo en alegría. Luego te dabas un baño ritual y bebías una mezcla especial de hierbas. Las maldiciones de tumbas son famosas, aunque exageradas por la cultura popular moderna. Sí, algunas tumbas tenían inscripciones amenazadoras. Quien perturbe este lugar será juzgado por los dioses, será devorado por Amit, su nombre será borrado. Pero estas no eran realmente trampas mágicas automáticas, eran advertencias, disuasiones psicológicas. Los egipcios creían en consecuencias kármicas, pero no en maldiciones que mataran instantáneamente a ladrones de tumbas. La mayoría de las tumbas fueron robadas en la antigüedad, y los ladrones, evidentemente, no murieron misteriosamente, o habría dejado de ser una profesión lucrativa. La adivinación era otra aplicación mágica importante. Los egipcios usaban varios métodos para predecir el futuro: lanzar palitos y leer los patrones, observar el vuelo de pájaros, examinar entrañas de animales sacrificados, interpretar manchas de aceite en agua. Los calendarios de días afortunados y desafortunados eran consultados constantemente. Algunos días eran completamente negativos: no viajes, no comiences proyectos, no te cases. Otros eran mixtos: afortunados en la mañana, peligrosos en la tarde.
Los egipcios planificaban sus vidas alrededor de estos calendarios, similar a cómo algunas culturas modernas consultan horóscopos. Los nombres tenían poder mágico intrínseco. Conocer el nombre verdadero de alguien o algo te daba poder sobre ello. Por eso los dioses tenían nombres secretos además de sus nombres públicos. El mito de Isis obteniendo el Sis, nombre secreto de Ra, al engañarlo mientras estaba debilitado por veneno de serpiente, era una historia sobre adquirir poder máximo. Los faraones tenían múltiples nombres oficiales, pero su nombre de nacimiento se mantenía relativamente privado para protegerlos mágicamente. Los objetos podían ser activados mágicamente mediante rituales de apertura de la boca. Este ritual, más famoso en contexto funerario donde se realizaba en momias y estatuas para darles vida espiritual, también se aplicaba a estatuas en templos, amuletos importantes, incluso herramientas. Tocar los labios del objeto con un instrumento especial mientras se recitaba un conjuro supuestamente le otorgaba animación, función, poder. Y aquí está el detalle que encuentro más revelador sobre la magia egipcia. No era secreta ni exclusiva. Sí, algunos conjuros complejos requerían sacerdotes, pero la mayoría de la magia cotidiana era accesible para todos. Las madres recitaban conjuros protectores sobre sus bebés. Los campesinos ponían amuletos en sus campos para proteger las cosechas. Los artesanos inscribían fórmulas mágicas en sus herramientas. La magia permeaba la vida egipcia completamente porque, fundamentalmente, era práctica. Y hasta aquí el documental de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete para más contenido, y escribe en los comentarios qué tipo de documental te gustaría ver en futuros videos. Saludos.